Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Shrek para siempre. Esta cuarta entrega fue la más costosa del estudio, contando con un presupuesto de 165 millones, aunque valió la pena, ya que logró recaudar más de 752 millones, siendo la segunda película animada más taquillera del 2010. Su dirección estuvo a cargo de Mike Mitchell, el mismo director de Super Escuela de Héroes, Alvin y las Ardillas 3 y Trolls. El villano de esta cuarta entrega es Rumpelstiltskin, personaje que está basado en un popular cuento de los hermanos Grimm. Burro menciona que para cancelar el contrato con Rumpelstiltskin antes había que adivinar su nombre. ¿Para cancelar el contrato? Antes tenías que adivinar su nombre. Y esto es totalmente cierto, ya que en el cuento original una reina tiene que adivinar su nombre para que éste no se lleve a su hijo. El trato que hizo Shrek con Rumpel implicaba que nuestro querido ogro nunca existió. No obstante, nunca vemos a estos personajes y no sabemos qué es de sus vidas en esta realidad. Probablemente decidieron no incluirlos porque al ser estos dos villanos tan memorables le hubieran restado importancia al antagonismo de Rumpelstiltskin. Aunque podemos decir que la hada madrina sí que apareció, pero en el videojuego que se hizo sobre la peli. En este, Shrek la encontraría en el castillo del dragón. Seguro habrán notado que Brogan, uno de los ogros, es inusualmente apuesto. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Esto se debe a que originalmente este personaje sería el príncipe encantador de esta realidad, quien por alguna razón tendría la misma maldición de Fiona. Y es por eso que lo vemos convertido en ogro, creándose un triángulo amoroso entre él, Fiona y Shrek. Sin embargo, esta idea como que no terminó convenciendo del todo, así que al final hicieron que se tratara de otro personaje, sin ninguna relación con el príncipe encantador. Una de las brujas que trabaja para Rumpel se llama Baba. Bien, Baba. En honor a la bruja de la mitología eslava llamada Baba Yaga. Igual que Baba Yaga. Y cuando Rumpel arroja agua sobre una de las brujas, esta se derrite y dice lo siguiente. Una clara referencia a la bruja del Mago de Oz. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! Otro de los aliados de Rumpel es el flautista de Hamelin, personaje que de hecho ya habíamos visto en la primera película. Un dato interesante es que el sonido de flauta que escuchamos fue hecho por Jeremy Steig, hijo de William Steig. ¿Y quién es él? Pues es el autor de la historia original de Shrek, porque sí, recordemos que Shrek está inspirada en un libro. Existen varias escenas eliminadas en esta cinta. En una de ellas vemos como las criaturas de cuentos de hadas que ya conocemos se enfrentan a Shrek para atraparlo. Sin embargo, se sintió que esta escena alargaba la trama de manera innecesaria. Además de que también les pareció muy oscuro que nuestras amadas criaturas estuvieran peleando ferozmente contra Shrek, por lo que decidieron eliminarla. La trama de esta cuarta entrega está fuertemente influenciada por la película Qué bello es vivir, en donde el personaje principal entra en una crisis y se le muestra de alguna manera qué sería de sus seres queridos si este no existiera, dándose cuenta así de lo valiosa que es su vida. Después de regresar a su vida normal, Shrek coloca su propio libro con los demás cuentos. Y a su lado vemos el del gato con botas, quien por cierto tendría su propia película en el 2011. También vemos parodias a otros cuentos. Solo para mencionar algunos, este hace parodia a Moby Dick, este a la Cenicienta, este al Patito Feo y este a Jack y las habichuelas mágicas. Hay algo que la película no nos explica, y es que al final vemos que los demás ogros están presentes en la casa de Shrek, como si fueran viejos amigos, lo cual no es posible, dado que ellos pertenecen a la otra realidad, por lo que aquí ellos no deberían conocer a Shrek. Pero bueno, seguramente los incluyeron nada más para darle una gran despedida al personaje. Aunque cabe aclarar que estos ogros también aparecieron en el corto navideño que se lanzó después de esta cinta.
Esta cuarta entrega no logró obtener tan buenas críticas como las dos primeras, pero al menos logró superar a su tercera parte, la cual es considerada como la peor de todas. Por lo que si bien esta última entrega no fue de lo mejor, al menos sirvió para darle un final medianamente decente a nuestro querido ogro. Y con el paso del tiempo algunos le han agarrado más cariño a esta cuarta entrega. Pero claro, esto también se debe a la gran cantidad de memes que se han hecho de Shrek en los últimos años. Desde el año 2016 se había anunciado que habría otra entrega de Shrek. Esto hasta lo confirmó Eddie Murphy en una entrevista con Collider. I think the next Shrek, I think Jeffrey told me 2019 it'd be right. 2019, 2020. Sin embargo, el desarrollo de esta quinta entrega se fue postergando cada vez más, y no se tenía muy claro de si se trataría realmente de una quinta entrega o un reinicio de la franquicia, es decir, volviendo a los inicios de Shrek y quizás con otro estilo de animación. De cualquier manera, actualmente no se conocen muchos detalles, pero como bien dijo Eddie Murphy, de todo lo que tenga éxito van a seguir sacando más y más secuelas, hasta que la gente diga ya basta. Y el estudio es consciente de que la franquicia de Shrek es bastante rentable, por lo que sí, lo más probable es que haya una nueva entrega en algún momento, solo que no sabemos cuándo. Así que mientras tanto, cuéntame, ¿qué te gustaría a ti? ¿Una secuela, un reboot o mejor que no hagan nada y dejen al ogro con su final feliz? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Andrea, Kaylin Robles, Perla Gómez y Estrella Campos. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.